Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Estamos solucionando unos inconvenientes técnicos y ahora vamos a iniciar la clase que teníamos prevista para el día de hoy. Ahí está, perfecto. Bueno, estoy en condiciones ya de compartir pantalla. Les cuento que vamos a trabajar el día de hoy. Nosotros estábamos resolviendo la parte práctica de la guía de bienes de uso y nos falta completarla, que es el propósito que tenemos el día de hoy, abordar el ejercicio número 6, adquisición de bienes de uso en el exterior, así lo titulamos. Así que todos aquellos que quieran buscar en el material el ejercicio e ir siguiéndolo desde ahí, pueden buscar el material. Lo que vamos a hacer es primero trabajar con ese ejercicio. Una vez que concluyamos con la guía, vamos a hacer un repaso de los temas que son, o sea, más importantes, por decirlo de alguna forma, del rubro, para ir cerrándolo y que ustedes estén ya en condiciones de tener una visión completa de todo lo que es objeto de evaluación, ¿sí? Todos los temas que vemos hasta el día de hoy inclusive, son los que van a ser evaluados el día sábado. Entonces, vamos a hacer hoy ese repaso y el día jueves, perdón, vamos a terminar de hacer la revisión general y vamos a contestar todas sus consultas. Bueno, si ya tienen el Profe, ejercicio ¿da 6. una consulta? Sí, Buenas decime. tardes. Buenas tardes. ¿Propiedades de inversión entra o No, solamente hasta bienes de uso? De propiedades de inversión lo único que vamos a evaluar es la parte teórica. Por lo tanto, sí pueden ustedes encontrarse con alguna pregunta vinculada con el rubro. No desde el punto de vista práctico, pero sí desde el punto de vista teórico, porque es un tema que ya comenzaron a ver con el profesor. Ah, está bien, profe, muchas gracias. No, de nada. O sea que ejercitación práctica sería hasta el ejercicio 6 de la guía de bienes de uso. Bueno, voy a compartir ahora, ¿sí?, con ustedes el ejercicio. A ver si lo tengo a mano. Bien, ese es el ejercicio. Vamos a revisar el enunciado y después vamos a resolverlo en un archivo Excel que una vez que terminemos se los voy a compartir, así les queda la solución. Bueno, esta firma se denomina CBA Sociedad Anónima y dice que es una empresa agropecuaria que tiene su cierre de ejercicio el día 31 de mayo de cada año, ¿sí? Vamos a apuntar ahí a resaltar el cierre del ejercicio económico. Dice que, en realidad el enunciado nos dice que se detallan operaciones efectuadas durante el mes de mayo, que es el último mes del ejercicio económico. La empresa decidió importar una maquinaria, pactó un precio de $8.000. Es importante que tengan en cuenta la cláusula, esto también lo hemos visto. Cláusula, saben que comercio internacional existen diversas y cada una implica
la inclusión o no de ciertos costos vinculados con el traslado de la mercadería hasta el puerto, o el punto de partida, por decirlo de alguna forma, la carga, el transporte, el flete, los seguros. Entonces, a esta altura ustedes ya tienen que conocer y ser capaces de saber cuáles son las implicancias de pactar una compra con cláusula FOB, es decir, saber cuáles son los costos que van a estar incluidos y cuáles no. Entonces, en este caso, el precio es de $8.000 y la cláusula FOB. El embarque y traslado de la misma hacia Argentina se realiza el 13 de mayo del X3. ¿Sí? Ese es el momento en el que la maquinaria salió del puerto de origen, ¿sí? Con destino a un puerto en Argentina. ¿Sí? Esa es otra fecha que nosotros vamos a marcar. En ese momento, ¿sí?, se considera perfeccionada la operación. En este caso, nosotros vamos a considerar que ahí se da la tradición, ¿sí?, del bien que adquirieron. La compra dice que se pactó en cuenta corriente a 30 días, es decir, hay una financiación. Pero esa financiación fue sin interés. Esto hace, ¿sí?, sin interés, esto también hay que remarcarlo, resaltarlo. Si bien nosotros ahora no vamos a trabajar la medición del pasivo, ¿sí?, hay que considerarlo porque lo vamos a trabajar en breve cuando abordemos, ¿sí?, la medición contable de las partidas que integran el pasivo. Entonces, ya sabemos cuál fue el precio, la cláusula, la fecha en la que se considera perfeccionada la operación, ¿sí?, cómo se financió, ¿sí?, esa operación. Y ahí lo que el enunciado agrega son costos adicionales que están vinculados con la operación, en este caso seguro y flete, los informa, los detalla. Nosotros tendremos que ver luego qué hacemos con esos seguros y fletes, por 70.000 pesos. Dice que se abona con, bueno, y se abona con cheque del Banco Nación. Cheque del Banco Nación. Esa es la forma de pago. Luego, fíjense que el enunciado lo que nos da es operaciones que se sucedieron después de esa compra. El 25 de mayo dice que la empresa recibe el aviso de que la máquina arribó a la aduana. Es decir, llegó al puerto de destino, está en aduana, está en tránsito esta mercadería, que debe ser retirada del depósito fiscal. La empresa dice que retira la máquina el 26 de mayo. ¿Sí? En ese momento, ¿sí?, se dio el despacho a plaza y ustedes retiraron la maquinaria previo pago de una multa, ¿sí?, de 8.000 pesos. 8.000 pesos pagaron de multa. Esto fue en efectivo. Bien. El 26 de mayo, un día después, se abonaron 5.000 pesos con cheque Banco Nación, el flete a efectos de trasladar la maquinaria hasta el establecimiento. Es decir, esto tiene que ver con el traslado desde la aduana hasta el lugar donde supuestamente va a ser instalada la máquina y va a operar. El 27 de mayo dice que se realizan las pruebas de puesta a punto de la maquinaria, abonándose en efectivo 40.000 pesos. Entonces acá tenemos otra cosa importante, que es la puesta a punto de la maquinaria. 40.000 pesos se abonaron por ese concepto.
y la máquina se pone en funcionamiento el 15 de junio. Es decir, empieza a prestar servicios a partir de esa fecha. Información complementaria nos da las cotizaciones del dólar, tipo comprador y vendedor, del mes de mayo, desde la fecha en la que se efectuó la tradición hasta el cierre del ejercicio. Y luego, como información adicional, nos dice que la vida útil de la máquina es de 10 años. Vida útil de 10 años. Vamos a marcarlo acá. Y el método de depreciación lineal, ¿sí? Constante en línea recta, año de alta completo. Esto es importante que nos quede claro. Año de alta completo. Nos pide que registremos la incorporación de maquinaria al activo y que efectuemos la medición al cierre, ¿sí? De acuerdo al modelo, con el modelo de costo. Ustedes saben que tenemos dos modelos para trabajar la medición al cierre de estas partidas. Uno es el modelo de costo y el otro es el modelo de reevaluación, que ya hemos visto. Lo que difiere este ejercicio de los anteriores es que en este caso la máquina se adquirió en el extranjero y se tuvo que importar, cumplir con todos los pasos administrativos para lograr el despacho a plaza, trasladarla hasta el depósito e instalarla. Entonces nosotros lo que tenemos que ver es cómo registramos el costo de incorporación de este bien al activo. Trabajamos también en los primeros ejercicios con este tema, ¿sí? ¿Cuál es el costo de incorporación de un bien al activo? Vamos a ir repasando. ¿Cómo se determina? Todos aquellos costos que dejen al bien en condiciones de funcionar o de producir. Bien. Todos aquellos sacrificios económicos que sean necesarios, ¿no? Para Sacrificios poner económicos. el bien en condiciones de ser usado sería, en este caso, ¿sí? El concepto. Ahora, de todos estos costos, nosotros tenemos que ver cuáles son necesarios y cuáles no. Los que no sean necesarios los imputamos al resultado del periodo. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es abrir un archivo de Excel, que lo voy a compartir, y sobre ese archivo nosotros vamos a ir armando los papeles de trabajo. Les pido sí que ustedes tengan a mano el enunciado, yo lo tengo impreso, así no tengo que ir cambiando de pantallas, ¿sí? Pero ustedes sí les pido que lo tengan a mano también para ir verificando los valores. Bueno, acá nos comparten en el chat una respuesta a la pregunta recién formulada que dice que lo debemos incorporar por el precio de contado más los costos necesarios. El precio de adquisición, en este caso, ustedes saben que los bienes de uso pueden ser adquiridos, producidos, recibidos por donación o por trueque, ¿sí? O aportados por los propietarios. En este caso particular, nos enfrentamos a la situación de incorporar un bien de uso que es adquirido, ¿sí? Entonces, como bien decía la compañera, debemos tomar el precio que se pagó por su adquisición al contado, ¿sí? Más todos los costos necesarios. Cuando nos referimos a esos costos necesarios, estamos refiriéndonos a los costos vinculados con la función de compra y control de calidad, ¿sí? En este caso particular, cuando hablamos del costo de adquisición. Eso no implica que o en este proceso, ¿sí?, de incorporar este tipo de bienes al patrimonio sean los únicos costos que debamos activar. Eso lo vamos a ir viendo con el correr del ejercicio. Entonces, ahora les voy a compartir el archivo de Excel, espero que lo estén viendo.
Está pausado, me dice. Profe, se está viendo el enunciado. Sí, por eso me decía que estaba pausado. A ver ahí. Ahora se deberían estar viendo el archivo de Excel. Sí, ahora sí. ¿Sí? Buenísimo, genial. Bueno, entonces ya tenemos que comenzar analizando de todos los costos cuáles van a ser necesarios, ¿no? Entonces, si ustedes tienen que armar un papel de trabajo, lo primero que deberían hacer es armar un cuadro del que resulte la suma de los costos que ustedes consideran necesarios. Bien, entonces, ¿cuáles serían esos costos? Costos necesarios. El 13 de mayo, ¿qué ocurrió? Primero tomamos el valor de la maquinaria, en este caso que está en dólares. El precio de compra, ¿no? Como El decían, precio de llamaban compra, ustedes. Bien. tipo de comprador, tipo de cambio comprador sería. Tenemos el precio de compra que totaliza ¿cuánto? 8.000. $8.000. $8.000. Perfecto. Y eso nosotros lo tenemos que convertir, ¿sí?, a pesos, al tipo de cambio. ¿Cuál es el que representa el sacrificio económico en el que debemos incurrir para hacernos de esa maquinaria? Nosotros en este caso, por Tipo de como cambio está vendedor. planteado, deberíamos adquirir a los 30 días, ¿sí?, estos $8.000 para poder entregarlos al proveedor y de esa forma cancelar nuestra obligación, ¿no? Claro, está bien. Sí. Entonces el banco nos tiene que vender a nosotros. Es tipo Nosotros de cambio tendríamos que vendedor. comprar esa moneda extranjera, ¿sí?, lo cual implica que el banco nos va a cobrar el tipo vendedor, ¿sí? Y ese tipo vendedor, bien, ahí aportan en el chat, el tipo vendedor está, según el enunciado a esa fecha, 99. cotización de 99 pesos por dólar, ¿no? Entonces, si nosotros multiplicamos esos 8.000 pesos, perdón, dólares, por los 99 pesos, tenemos 792.000 pesos, ese sería el costo, o el precio de compra, mejor dicho, en moneda argentina a la fecha, ¿sí?, en la que debemos considerar perfeccionada la operación. Pero no es el único costo que nos enumera. Para saber cómo proceder, ustedes tienen que prestar atención a la cláusula, ¿sí? ¿Qué significa FOB? Que no incluye ni el seguro ni el flete, digamos. Claro, es libre a bordo. Eso significa que va a incluir todos los costos de traslado de esa maquinaria desde el depósito del vendedor hasta el puerto, ¿sí?, en el que se embarque la maquinaria, todos los costos de estiva, todo lo que tiene que ver con el acondicionamiento de esa maquinaria en la bodega del buque, ¿sí?, hasta que ese bien queda, ¿sí?, preparado en el puerto de origen para ser despachado. Pero bien, como bien decía ahí la compañera, no incluye los costos vinculados con el traslado de esa maquinaria desde el puerto de origen al puerto de destino, ¿sí?, es el flete, no lo incluye. ¿Y qué otra cosa no incluye? El seguro. Bien, el seguro. Flete y seguro no están incluidos. Por lo tanto, el comprador va a tener que afrontar esos
costos que son costos necesarios, por lo tanto deben ser activados, ¿no? Flete y seguro. Y el enunciado nos dice que esos ascendieron ¿a cuánto? A 70.000 pesos. ¿Sí? Ya están en moneda, ¿sí? De curso legal. Entonces, ya tenemos dos de los componentes del costo de incorporación al activo. Esos son todos los costos necesarios. Hay una multa que se paga cuando llega y se retira más tarde la maquinaria, pero esa multa no corresponde a gastos necesarios, digamos, se podría haber evitado, ¿no? Exactamente, ¿sí? No es un costo necesario, sino que obedece a un error de gestión, algún problema administrativo, probablemente, que demoró, puede ser la causa, el despacho a plaza, o por alguna otra razón que nos hizo pasibles a nosotros de una sanción por parte del organismo, ¿sí? Que tiene a su cargo el control de Profe, las importaciones. Sí. tiene que decir expresamente que fue un costo necesario, por ejemplo, la multa, si no se toma como un error de la entidad. Lo que ocurre es que las multas, o sea, ninguna multa, las multas lo que trasuntan es la existencia de una penalidad. ¿Sí? Y esa penalidad está por lo general vinculada a algún incumplimiento. De por sí, o sea, o prima facie, si nosotros nos enfrentamos a una multa, probablemente se deba a una transgresión culposa, es decir, nosotros no hicimos algo como deberíamos haberlo hecho. Por lo tanto, eso torna innecesario haber incurrido en ese costo. ¿Okay? Entonces, en principio, si nosotros nos encontramos frente a una multa, y eso nos está diciendo que es por culpa nuestra. Si la multa fuera aplicada de forma arbitraria, bueno, nosotros deberíamos recurrir de alguna forma a la aplicación de esa multa y luego de algún proceso administrativo judicial, ¿sí? Algún proceso administrativo judicial determinará si esa multa era o no procedente. ¿Sí? Pero en principio, por lo que dice el enunciado, y esa multa correspondía, no fue recurrida en ningún... No hay indicios de que haya sido recurrida el enunciado y por lo tanto entendemos que correspondía aplicarla por algún incumplimiento de la empresa que importaba esta maquinaria. ¿Sí? Entonces ya lo consideramos innecesario, ¿sí? Como un costo no necesario, para decirlo más claro. Hacer una erogación que deberíamos imputar al resultado del ejercicio. Entonces, ese es un costo que no es necesario, pero si nosotros vamos, además de construir este cuadro del que va a resultar el costo de incorporación de este bien al activo, vamos registrando contablemente las operaciones, ¿sí? Si a ustedes les parece, el día 13, nosotros tendríamos que registrar, ¿qué cosa? La mercadería en tránsito. Perdón, la maquinaria. La Nosotros maquinaria en la tránsito. vamos a llamar, es común que Maquinaria adquirida en el exterior. Exacto, maquinaria que es adquirida en el exterior. O maquinaria en curso de importación. ¿Sí? Es común usar la cuenta maquinaria en tránsito, pero en este caso la vamos a reservar a esa descripción de la cuenta para el traslado de la unidad en el país. ¿Sí? Entonces vamos a poner máquinas en curso
de importación. Y la contrapartida va a ser una cuenta que está reflejando la obligación que tiene la entidad de cancelarla a los 30 días, ¿no? Yo voy a poner acreedores. Vamos a denotar que esto es en moneda extranjera. Y el valor es el que nosotros ya calculamos, ¿sí? Los 792.000 pesos, así que voy a vincular. Ese Profe, mismo día, sí. en ese caso, esa cuenta la que usó acreedores por adquisición de maquinaria, ¿sería una cuenta simple o no? Porque es como re específica sobre qué ¿Una se cuenta qué? trata. ¿Una cuenta Disculpame, simple o no? Sí, es una cuenta patrimonial del pasivo, ¿sí? Claro, pero veo que está, creo que es simple o colectiva, en este caso sería simple. Sí, no te entendía. Claro, por supuesto. Ustedes podrían esto desagregarlo si quisieran, ¿no? En general, nosotros trabajamos de esta forma porque entendemos que ese trabajo con las cuentas simples y colectivas ya ustedes lo dominan, ¿no? De contabilidad 1. Podrían tener varios acreedores y por lo tanto, bueno, varias cuentas o subcuentas en las que vayan registrando todas las operaciones de incorporación de maquinaria. Sí. Profe, ¿podría repetir Sí. por qué no pondríamos maquinarias en tránsito y pondríamos maquinarias en curso de importación? No, pueden poner maquinarias en tránsito si ustedes quisieran, pero maquinarias en curso de importación, a mi juicio, es más representativa de la situación en la que se encuentra esa máquina, que no ha recibido aún el despacho a plaza, ¿sí? Es decir, que hay un montón de, no solo que está en tránsito, sino que hay muchos trámites administrativos que no han sido resueltos aún, ¿sí? No por algún problema formal, sino simplemente por tiempos, tiempos normales que demora el traslado, ¿sí? de la maquinaria desde el puerto de origen hasta el país y los trámites que tienen que ver con la gestión administrativa en la aduana, ¿sí? Entonces, ustedes pueden, si quieren, poner maquinaria en tránsito, pero no distinguirían una maquinaria que está en tránsito y que viene del exterior de una que está en tránsito pero se encuentra en el país. ¿Okay? Y tampoco, justamente, la situación, digamos, legal de esa maquinaria, que no está nacionalizada. Esa maquinaria que ustedes compraron todavía no tiene los trámites de nacionalización hechos en aduana. ¿Sí? Entonces, es más preciso usar una cuenta como máquinas en curso de importación que usar maquinaria en tránsito. Una vez que se da el despacho a plaza y esa máquina es retirada y trasladada desde aduana o desde el depósito fiscal en el que se encuentre, mejor dicho, hasta las instalaciones de la empresa, bueno, en ese tramo es que nosotros usamos maquinaria en tránsito. Por lo general adoptamos ese criterio. No obstante, ustedes van a ver ejercicios resueltos, ¿sí? En algún libro donde directamente usan maquinaria en tránsito desde el momento inicial, ¿sí? Pero bueno, este es el criterio que nosotros adoptamos. Está bien, profe, se entendió. Gracias. De nada. Profe, una pregunta. No entendí, ¿los costos necesarios entonces se activan, se les suman al valor de la maquinaria? Claro, todo lo que es Y- costo necesario forma parte del costo de incorporación del bien al activo. ¿Sí? Claro, En pero este caso, usted ahí puso el valor de 792.000 y yo le hubiera sumado los 70.000, no sé si eso está... es que lo vamos a sumar. Lo que pasa es que estamos contabilizando operaciones por separado. El segundo claro. asiento tiene la misma fecha. Entonces Está ahí, bien. en realidad, y además
hay una diferencia en cuanto a la financiación de los dos conceptos. El primero, ¿sí?, se va a pagar a 30 días, y el segundo se abonó con cheque, ¿sí? ¿Recuerdan? Del Banco Nación. Claro, sí. Nación, cuenta corriente, que fue por 70.000 pesos. Ustedes pueden hacer todo en un asiento, pero para que les quede más claro, yo suelo dividirlo, y ustedes que vean todos los costos que se van incorporando a la maquinaria, ¿sí?, en las sucesivas operaciones que se van realizando. Entonces, ya tenemos, si ustedes mayorizan, vamos a poner acá maquinaria o máquinas en curso de importación. Vamos a hacerlo muy simple. Debe haber saldo. Esta cuenta recibió 2 débitos, por lo cual el saldo, en este caso, es de 862. Hasta ahora, hasta esa fecha, hasta el 13 de mayo, era de 862.000 pesos deudor, ¿no? Pero ahí el ejercicio no se termina, ¿sí? Ocurrieron otras cosas. Ustedes ya saben que el día 26 de mayo, ¿sí?, el 26 de mayo del X3, hay una multa, ¿no? Yo acá le voy a poner 2 columnas, como para que ustedes puedan ir clasificando las erogaciones, y de esta forma sepamos si se trata de un costo o un resultado. En este caso ya dijimos, si me dan un segundo voy a guardar el archivo por cualquier cosa. Vamos a poner solución. Solución. Ejercicio número 6 de bienes de cambio. Bienes de cambio, ay Dios. Bienes de uso. Bien. Entonces, esos 8.000 pesos que nos cobró la Administración Nacional de Aduanas va a ser un resultado para la entidad que voy a registrar el día 25 de mayo, ¿no? Entonces, ¿qué cuenta debitaríamos? ¿Multa aduana? Bueno. $8.000 pesos. La contrapartida es caja, ¿no? Porque eso se abona en efectivo. ¿Qué ocurre el 26 de mayo? Ahora cuando reconocemos, bueno, que este traslado, nuevamente un flete, ¿no?, que lo vamos a activar, ¿cambiamos la naturaleza de la cuenta, de la maquinaria? Bien. Nosotros, vos me decís que el día 26 de mayo ocurrió algo, ¿no? Claro, tenemos el flete desde aduana hasta el Hasta el establecimiento. establecimiento. Entonces, la mercadería fue nacionalizada y ya está en condiciones de ser retirada, y pues se fue al depósito fiscal y se retiró. Por lo tanto, esta maquinaria ya no está más en curso de importación, ¿no? Nosotros podemos, como recién sugerían, y debemos, usar una cuenta que indique la nueva situación de ese activo. ¿Qué cuenta usamos? Maquinaria Maquinaria en central. tránsito. Bien, maquinaria en tránsito. Perfecto. Entonces, no voy a escribir más. Vamos a copiarlo. Vamos a aprovechar posibilidad. Tenemos maquinaria en tránsito, ¿sí?, que va a recibir el saldo de qué cuenta. De maquinarias en curso de importación. Bien, entonces va a recibir un débito
por 862, perdón, estoy 862.000 pesos. Y vamos a acreditar la cuenta máquinas en curso de importación o maquinaria en curso de importación por los 862.000 pesos. Vamos a aprovechar para ir mayorizando los movimientos. Entonces, fíjense ustedes que esta cuenta va a quedar saldada. Y la cuenta maquinarias en tránsito va a tener a esa fecha, que es el 26 de mayo, saldo deudor. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Otra cosa ocurre en ese mes de mayo, que se incorpora la mercadería y que es casualmente el mes de cierre del ejercicio económico. Tenemos los fletes para trasladar la maquinaria. Perfecto. Entonces, ¿este costo para ustedes es necesario o no? Sí, es un costo necesario. Bien, para poner la máquina en condiciones de ser usada, ¿no? Primero la tengo que trasladar hasta las instalaciones de la empresa. Entonces vamos a agregar los costos de flete. Flete, que sería aduana, fábrica, le vamos a poner acá. En este caso, esos fletes totalizaron 5.000 pesos, ¿no? Es un costo necesario. 5.000 pesos. Vamos a registrarlo. Máquinas en tránsito. ¿Pagaron? Con cheque, ¿no? También. Entonces, Banco Nación. 5.000 pesos. $5.000. Mayorizamos 5.000 pesos, perdón, máquinas en tránsito, 5.000 pesos, el saldo pasa a ser de 867.000 pesos. ¿Alguna otra cosa que debamos hacer ahora? ¿Qué nos dice el enunciado? El punto 4, que es la puesta a punto del 27 del 5. Bien. Si bien la máquina fue trasladada desde la aduana hasta la fábrica, todavía no se encuentra en condiciones de ser usada. Hay que someterla a un proceso de puesta a punto que implica incurrir en costos y que al ser necesarios para que esta máquina comience a operar, van a ser activados, ¿no? ¿Me siguen hasta ahí? Ahí también cambiamos de naturaleza. Pasamos Acá a una máquina que está en instalación o proceso de Sí. instalación. Sí, cuando el proceso de instalación se prolonga en el tiempo, ¿sí? Por la naturaleza de esa máquina, lo adecuado sería usar una cuenta que refleje esa situación, como máquinas en proceso de instalación o algo por el estilo. En este caso, usar una cuenta adicional no nos aportaría demasiado, porque se supone que esa instalación, ¿sí?, se inicia y finaliza el 27 de mayo. ¿Me siguen? Sí, sí. Entonces, directamente para simplificarlo, ustedes, no estaría mal, si ustedes quieren usar una cuenta maquinaria en proceso de instalación, podrían usarla, ¿sí? Contra maquinaria, o sea, transfiriendo este saldo, y luego maquinarias a maquinarias en proceso de instalación. Para simplificarlo, dado que esa puesta a punto aparentemente, ¿sí?, y se inició y concluyó en ese mismo día,
lo que voy a hacer es usar directamente maquinarias para no usar tantas cuentas. ¿Vamos? Entonces, lo que haría es pasar a maquinarias el saldo que acumula la cuenta máquinas en tránsito por 867.000 pesos y el 27 vamos a cargar estos costos que son necesarios. Suman, ¿cuánto? 40.000 pesos, ¿no? Estos 40.000 pesos los vamos a cargar al costo de la maquinaria. ¿Cómo se pagó esto? En efectivo. Si nosotros mayorizamos, vamos a saltar la otra cuenta que naturalmente pueden usar acá, máquinas en proceso de instalación. Sí, podrían usar eso. Vamos a pasar directamente al 26 de mayo. 27 de mayo. Vamos a la cuenta maquinarias. Maquinarias tiene un débito de 87.000 y otro de 40.000. Y máquinas en tránsito recibió una acreditación de 87, por lo tanto también quedó saldado, ¿no? La corté y no lo quedó saldado. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Entonces, nosotros, además de los 5.000 del flete, me dijeron ustedes que los costos vinculados con la puesta a punto, incurridos el 27 de mayo, también los debemos activar. Por lo tanto, ahora vamos a totalizar y vamos a encontrarnos con que de todas las erogaciones, 907.000 pesos las consideramos que formaban parte del costo de incorporación de esta maquinaria al activo. Y 8.000 pesos son resultado del periodo, porque son costos no necesarios. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno. ¿Qué otra cosa nos pide el enunciado? ¿Qué otra cosa debemos hacer? Amortizar. Lo que tenemos que hacer es realizar la medición al cierre, ¿no? La medición al cierre de este activo, de acuerdo a algún criterio de medición, que nosotros básicamente trabajamos a lo largo de esta guía, y que fueron dos. O lo medimos o según el modelo de costo, o conforme el modelo de revaluación. Esas son las alternativas que nosotros estuvimos trabajando. En este caso, la medición al cierre, el enunciado nos indica que debemos hacerlo siguiendo el modelo de costo. ¿Recuerdan eso? Sí, ahí tendríamos que tener en cuenta la cotización del dólar al 31 de mayo, que es la ¿Por qué? fecha de cierre. ¿Por qué tendrían en cuenta
la cotización de la moneda a la fecha de cierre. Porque todavía no se pagó. Para reconocer el resultado por... ¿Hay que reconocer algún resultado cuando uno trabaja con el modelo de costo? ¿O qué resultados eventualmente hay que reconocer? ¿Reconocerían ustedes un resultado por tenencia cuando miden un activo al costo? No, ¿O qué solo tipo de resultados resultados que por sean por tenencia? transacciones. ¿Cómo? Diferencia de cotización. ¿Y el resultado por diferencia de cotización no sería un resultado por tenencia? Eventualmente. Sí, es un ¿Activo? resultado por tenencia. Que solo creo que resultados generados por transacciones al modelo de costo, me parece, ¿no? Bien. Hay un resultado que genéricamente nosotros consideramos por tenencia desde el punto de vista de la concepción amplia de un resultado por tenencia, que eventualmente se podría reconocer en este modelo que es una pérdida por desvalorización. Pero eso tiene que ver con la comparación del criterio de medición con su valor límite. No, ¿sí? Vamos a reconocer un resultado por tenencia, en este caso, que resulte de su medición contable, periódica. Es decir, si medimos a costo, la medición contable va a ser 907.000 pesos. Si nosotros estamos trabajando con un modelo que emplea, ¿sí?, unidad de medida homogénea, serán 907.000 pesos en moneda de cierre, ¿sí? La medición, ¿sí?, esos 907.000 o 907.000 en moneda de cierre, netos de la depreciación acumulada de esa fecha, ¿sí? Ese es el criterio de medición, son valores del pasado. Los cambios, ¿sí?, en la cotización de la moneda extranjera, lo que van a afectar es el pasivo, es la medición del pasivo, pero no del activo. Esas diferencias de cotización no las vamos a activar no son un costo necesario, ¿sí? Son un resultado de la forma de financiación elegida, ¿sí?, que implica estar sujeto a un riesgo que es el de la variación, ¿sí?, de la cotización de la moneda. ¿Estamos? Esos costos no se activan. Se van a reconocer en resultado, pero no por la medición del activo, sino que van a estar vinculados con el pasivo y van a ser resultados del periodo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? En el modelo de costo nosotros vamos a tomar el valor de libros, en este caso 907.000 pesos, y de corresponder vamos a calcular, ¿sí?, y registrar la depreciación de ese ejercicio. Obviamente acumulada no existe porque este fue el ejercicio de incorporación. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Podría repetir por qué está vinculado con el pasivo? Ustedes saben que la medición, ¿sí?, de los activos, ¿sí?, la medición vamos a decir, de la mayoría de los activos, la medición inicial se hace por su costo, ¿sí? La medición inicial. Nosotros determinamos que el costo de incorporación es 907.000. Ahora estamos haciendo la medición al cierre, ¿sí?, a valores históricos. ¿Eso qué implica? Implica que los valores que fueron reconocidos como costos necesarios en respectivos momentos, ¿sí?, en los momentos en los que se incurrió, van a formar parte de van a ser los que determinen su medición periódica, su medición de cierre. Son valores del pasado. Si nosotros midiéramos a valores corrientes, ¿qué harían ustedes? Hay diferentes formas diferentes criterios de medición periódica. Por ejemplo, si yo
o las normas les indicaran que se deben medir los bienes de uso a su costo de reposición al cierre del ejercicio. Ustedes tomarían los valores corrientes de cada uno de estos componentes a la fecha de la medición y determinarían un valor representativo de lo que la entidad debería erogar para volver a reponer ese bien a esa fecha, ¿sí? Pero en ese caso podríamos considerar eso una medición a valores corrientes, ¿sí? Ahí sí tendrían que reconocer un resultado por tenencia, pero un resultado por tenencia que está vinculado con los cambios en los costos individuales, ¿sí?, de reposición de cada componente, por ejemplo, ¿sí? O podrían emplear el modelo de revaluación, y en ese caso tendríamos que buscar el valor razonable de ese activo al cierre del ejercicio. Ahí habría una diferencia. Bueno, esa diferencia es un resultado por tenencia que nosotros en realidad diferimos y no le imputamos al resultado del ejercicio, sino que lo reconocemos como un superávit por revaluación, siempre que la medición al cierre conforme a ese criterio sea superior a la medición, al valor de libros de ese activo, ¿no? Ahora, nosotros estamos frente a una variación en el tipo de cambio, ¿sí?, que está afectando, ¿sí?, considerando el criterio de medición elegido, que implica, ¿sí?, medir conforme los costos incurridos y de acuerdo a los valores de mercado de los momentos en los que esos costos se originaron, ¿sí? Nosotros estamos midiendo, considerando esa suma de costos históricos. Nosotros no los estamos actualizando al cierre del ejercicio. Lo que sí tenemos es un compromiso que se ve afectado por el cambio en la cotización de la moneda, porque es una obligación que está nominada en moneda extranjera. Por lo tanto, esta obligación, por supuesto que su costo de cancelación, ¿sí?, liberarse de esa obligación a la entidad le va a suponer adquirir moneda extranjera a un cambio diferente a 30 días, lo que nosotros a la fecha de la medición deberíamos hacer, ¿sí?, siempre y cuando midamos en un modelo de valores, estemos en un modelo de valores corrientes, es reconocer la pérdida o la ganancia que la entidad tuvo por mantener esta deuda al cierre del ejercicio, que es una deuda que está, como les decía, nominada en otra moneda. Entonces ahí deberíamos reconocer una ganancia y una pérdida. Pero no tiene el cambio de la cotización ninguna incidencia en la medición de los activos cuando nosotros empleamos para la medición el costo histórico, ¿sí?, que este es el caso. Profesor. En algunos casos, en los que medimos a valores corrientes, podría tener incidencia, por ejemplo, si el criterio de medición indicara que nosotros debemos calcular el costo de reposición de estos bienes a la fecha de la medición, y algunos elementos, algunos componentes del costo estuvieran en moneda extranjera, ¿sí?, en ese caso. Pero no es el caso, ¿sí? Esa diferencia... Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, lo último que les iba a decir, si me esperas un segundito, es que esa diferencia de cotización no es un costo necesario, ¿sí?, para incorporar el bien al activo. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, la naturaleza del bien, ¿sí?, no demanda un plazo prolongado, ¿sí?, su, digamos, elaboración, fabricación o construcción. Acá se está adquiriendo un bien que ya se encuentra en condiciones, ¿sí?, en realidad no está en condiciones de ser usado por la entidad, pero que no requiere para su elaboración ningún proceso adicional, ¿sí? Ya consideramos que está terminado. Por lo tanto, esos costos vinculados con la financiación
que es la financiación que eligió la entidad o a la que debió recurrir, que no depende de la naturaleza del activo, bajo ninguna circunstancia, hace que el costo financiero no deba atribuirse al costo de incorporación del bien, ¿sí? Todos los costos de financiación se deben tratar como costos como resultados del ejercicio. ¿Sí? Recuerdan que su compañero dijo, por ahí puso en el chat, lo buscamos por acá, nos dice, por su precio de contado, más los costos necesarios. Bueno, esta maquinaria fue incorporada al activo por el precio de compra de contado, ¿sí? En este caso no había intereses. Pero el precio de contado está dado, además, no solo por la cantidad de dólares, sino por el tipo de cambio de ese momento, ¿sí? Los 792.000 pesos representaban a esa fecha el costo de incorporación del activo en términos de contado, de 392.000 pesos. La forma en la que elegí financiarlo va a implicar resultados financieros, intereses, que en este caso no hay, pero es lo habitual, intereses, más en este caso, resultados por diferencias de cambio o diferencias de cotización, ¿sí? ¿Estamos? Pero eso tiene que ver y está vinculado estrictamente con las condiciones de financiación. Entonces, esa diferencia de financiación, que exista al cierre, esa diferencia de cotización que exista al cierre vinculada con el pasivo, no debe trasladarse bajo ningún punto de vista como un costo necesario para la incorporación de este activo. ¿Estamos? El mismo criterio nosotros seguimos cuando trabajamos con los bienes de cambio. ¿Recuerdan que no activábamos diferencias de cotización cuando se trataba de bienes incorporados, ¿sí?, en moneda extranjera, ya sea en el país o en el exterior? No sé si lo recuerdan. Porque los criterios, ¿sí?, son los mismos. Hay diferencias que tienen que ver con la naturaleza del activo incorporado para determinar el costo de incorporación al activo. En este caso, esta maquinaria requería un proceso de puesta en marcha que implicaba erogar ciertas erogaciones que pueden o no ser costos necesarios. En este caso eran todas las erogaciones costos necesarios, pero eso tiene que ver con la naturaleza del bien. El resto del proceso es el mismo que nosotros seguimos. Por supuesto que la naturaleza del bien va a ser que la denominación que le asignemos a las cuentas que van interviniendo sea diferente, ¿no? Pero la lógica, ¿sí?, que subyace a este proceso, ¿sí?, de reconocimiento contable de costos es la misma, no varía. ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? No, yo le quería consultar si cuando hablan de modelo de costo estamos hablando del tradicional. Porque Claro, en realidad yo tenía entendido que modelo de costo tenía que ver con la incorporación, la forma de incorporar ese activo, pero también tiene que ver con la forma de medirlo, cuando es el cierre, digamos. es el costo histórico, que ustedes ya conocen. Bien, no, está bien, me confundía eso. Bien, bien. Es el Y el costo histórico. otro tema que me confundía era que el bien era en moneda extranjera, o sea, también tenía la tentación de medirlo porque era moneda extranjera, por eso me confundía, pero sí, se entiende. Claro, pero el costo está determinado por la erogación en el momento de mercado en el que se debió incurrir, en el momento en el que se debió incurrir. Esto, el 13 de mayo, ¿sí?, el precio de compra de contado era de 792.000. ¿De dónde surgía? De considerar que en esa fecha la cotización de cada dólar, ¿sí?, era de 99 y el precio de 8.000 dólares. Obviamente que con el correr del tiempo estos valores pueden cambiar, no solo la cotización, sino también el precio de compra, ¿sí?
el precio de la maquinaria, que es lo normal. Entonces, todos esos cambios, tanto sea en el precio, en dólares, como en la cotización, ninguno de ellos va a incidir en la medición al cierre del activo, ¿sí? Cuando nosotros medimos a costos históricos, cuando nosotros medimos según el modelo de costo, que implica tomar este valor, en nuestro caso 907.000, y deducir las depreciaciones acumuladas, calculadas en base a este valor. Por supuesto, salvo que no existe una desvalorización previa al cómputo de esas depreciaciones que debe ser tenida en cuenta cuando uno calcula esas depreciaciones. Pero, en principio, y por lo que nos dice el enunciado, la medición contable periódica se hace al costo, que serían estos 907.000, neto de sus depreciaciones acumuladas. En otros modelos, ¿sí?, que consideran, ¿sí?, valores corrientes al cierre, de acuerdo a cómo se define ese criterio de medición, podemos, ¿sí?, hacer impactar los cambios en los precios de la maquinaria y los cambios en la cotización de la moneda extranjera. Pero no es nuestro caso, ¿sí?, porque nosotros estamos midiendo a costo. Costos incurridos. Los costos incurridos son los que están en estos asientos, ¿sí? Profe, Sí. justo eso le iba a preguntar. Entonces, si nosotros estuviéramos en un modelo a valores corrientes, podríamos usar los valores corrientes de salida, sería, ¿no? Si una norma te indica, es raro, ¿sí?, que el criterio de medición primaria para los bienes de uso en un modelo de valores corrientes sea el valor corriente de salida, ¿sí? Pero bueno, vamos a suponer que sí. Tu modelo, si tu criterio de medición fuera ese, y tendrías que, en ese caso, ver cuál es el precio que podés obtener al cierre por la venta de tu activo. Ese es un valor corriente al cierre que está reflejando un precio de mercado o de ese momento, ¿sí? Y ahí sí deberías reconocer un resultado por tenencia. Pero en ningún caso en este ejercicio estamos planteando eso, ¿sí? Ese ni ningún otro criterio de medición que implique usar valores corrientes al cierre para medir estos activos. Profesor, en los bienes de uso, ¿solo se pueden medir al costo o por modelo de revaluación, no? Nuestras normas actualmente nos dan la posibilidad de elegir algunos de esos dos modelos, o el modelo de costo o el modelo de revaluación, ¿sí? Claro, corriente. Estamos común, hablando, ¿no? sí. Y el modelo de revaluación implica medir a valor revaluado, ¿sí? Que el valor revaluado, ¿qué es? Es el valor razonable al momento de la medición. Ese es un valor corriente, ¿sí? Es un valor de ese momento. Entonces, en esos casos, sí, nosotros estamos frente a la existencia de un resultado por tenencia. Después vemos cómo calcular ese valor revaluado. Si ustedes saben que existen diferentes jerarquías, ¿sí?, de valor razonable. Puede ser que uno tenga un valor, pueda tener un valor digamos, un precio cotizado porque hay un mercado activo del bien en el mismo estado en el que se encuentra, o no. Hay veces que en el mercado hay un mercado activo, pero no para el bien en las mismas condiciones, sino para un bien nuevo. Entonces uno ahí ya tiene que empezar a trabajar con valores que no son observables para estimar, ¿sí?, el valor razonable, o para calcular, mejor dicho, a través de estimaciones, el valor razonable de ese activo a ese momento. Y hay veces que debemos recurrir a alguna técnica de valoración basándonos, por ejemplo, en flujos netos de fondos, ¿sí?, o en costos de reposición. Entonces, a lo que voy es que cuando nosotros medimos a valor razonable, sí
pueden existir, que es lo más probable, diferencias entre el valor de libros y el valor revaluado, y si existen esas diferencias, conceptualmente son resultados por tenencia, ¿sí? Esas diferencias. Y esas diferencias las vamos a no las podemos imputar a resultados porque nuestras normas, nuestras normas, refiero a la RT 31, no nos permite imputar esa diferencia al resultado del periodo. Nos dice, tienen que imputarla a resultados diferidos. Es decir, ustedes lo van a considerar dentro de los resultados acumulados por la entidad, pero eso no va a pasar por el resultado del ejercicio, no va a pasar por el estado de resultados, va a ir directamente a un rubro específico del patrimonio neto que se llama resultados diferidos. Entonces, más allá de ese tratamiento contable que nosotros le damos, que le imputamos directamente al patrimonio neto, sabemos que es un resultado por tenencia que se decidió diferir, ¿no? Y no hacer incidir o impactar en el resultado del periodo en el cual se determinó esa diferencia. Y en los futuros tampoco, ¿no? Porque ustedes habrán visto el modelo de revaluación, y eso nunca va a pasar por el estado de resultados, ¿sí? Lo que se va a hacer es ir desafectando ese superávit por revaluación, sea de forma progresiva, no me sale el término, de forma periódica, lo podemos imputar a los resultados no asignados, o hacerlo directamente cuando se dé de baja el activo. Pero, insisto, es un resultado por tenencia, conceptualmente, pero no va a ser reconocido como tal, en el sentido de que no va a incidir en el resultado del ejercicio. Pero con todo esto voy a ese punto. Fíjense ustedes que qué resultados reconocemos de acuerdo al criterio de medición que estemos empleando. Si nosotros medimos a costos históricos, no vamos a reconocer un resultado por tenencia en sentido estricto, ¿no? Sí, en sentido amplio vamos a reconocer un tipo de resultado por tenencia, que es el que denominamos pérdida por desvalorización, pero que no tiene que ver con la medición contable de la partida, sino que tiene que ver con su comparación con el valor límite, ¿sí? ¿Estamos? En cambio, si nosotros trabajamos con un modelo que emplea algún valor corriente para la medición de esa partida, al cierre del ejercicio vamos a tener resultados por tenencia, ¿sí? Y eventualmente pérdidas por desvalorización. Pero no es el caso, no medimos a valores corrientes. Por lo tanto, no va a haber ningún resultado por tenencia en este tipo de ejercicios. ¿Sí? Ahora solo queda compararlo con el valor límite. Primero tendríamos que ver, o sea, el modelo de costo implica medir el costo histórico neto de depreciaciones acumuladas, ¿sí? El costo de incorporación fueron 907.000. Nosotros deberíamos de traer de estos 907.000, si corresponde, la depreciación del ejercicio, y al neto resultante compararlo con el valor recuperable, ¿sí? De esa comparación puede resultar o no una desvalorización. Pero antes de comparar esto con su valor límite, lo que necesitamos hacer es medir. Y medir esa partida implica necesariamente, si corresponde, restar las depreciaciones acumuladas, ¿sí? O en este caso, la depreciación del ejercicio que finalizó el 31 de mayo del X3. Entonces nosotros tenemos el costo de la maquinaria, era de 907.000 pesos. Eso es lo que nos dice el mayor. ¿Corresponde registrar alguna depreciación en este ejercicio o no? Sí, porque dice que amortiza año de alta completo. Año de alta completo, perfecto. Sí, pero dice que lo pone en funcionamiento recién el 15 de junio, cuando ya pasamos al otro ejercicio. Bien, ¿y eso qué implica?
Que recién ahí está el bien incorporado, digamos, al activo. Bien. Entonces, ¿cuál es el momento a partir del cual deben computarse las depreciaciones? A partir de La Del incorporación. 15 de junio. la fecha de puesta en marcha. ¿Sí? Ese es el momento en el que, a partir del cual deberían comenzarse a computar depreciaciones. Si a esa fecha, si antes de esa fecha existiera algún indicio de desvalorización, tendríamos que registrarlo, pero no como depreciación, sino como desvalorización. Entonces, la puesta en marcha en este caso fue el 15 de junio. 15 de junio. El 15 de junio es posterior al cierre del ejercicio, ¿no? Sí, 31 de mayo cerró. Bien. Entonces, ¿cuándo podríamos comenzar a computar depreciaciones? O sea, al cierre del 31 de mayo no hay depreciaciones. En ese ejercicio, el X3 creo que era. Claro. En el X3, por cómo está redactado esto, si bien dice que es año de alta completo, el primer ejercicio, ¿sí? En el que se ponga en funcionamiento, ¿sí? O se ponga en marcha la maquinaria, va a recibir la amortización completa, ¿sí? Entonces, a mi juicio, la medición contable al cierre del ejercicio debería ser esta. ¿Por qué? Porque no hay puesta en funcionamiento, no hay puesta en marcha, tampoco hay indicios de desvalorización. Y sí va a recibir la depreciación completa el primer ejercicio en el que se ponga en marcha. Si nosotros calculamos la depreciación del primer ejercicio económico, no lo pide acá, pero depreciación maquinaria, tendríamos que tomar los 907.000 y como la vida útil es de 10 años, el método es lineal, la cuota de depreciación sería ¿de cuánto? De 90.700 pesos, y eso es porque en este caso el valor sujeto a depreciación es 907.000 pesos. Esto es así, ¿por qué? Porque no hay valor de rezago en este caso, ¿sí? Es el valor depreciable, sujeto a depreciación, si quieren llamarlo de otra forma. Entonces, este valor sujeto a depreciación, distribuido, ¿sí?, en el lapso de vida útil de 10 años de forma lineal, ¿sí?, implica una cuota de depreciación para cada ejercicio económico de 90.700 pesos. Ustedes lo que van a tener que hacer en ese momento es registrar depreciaciones maquinarias a depreciación acumulada maquinarias, ¿no? Ahora bien, ¿qué naturaleza tiene esta cuenta de depreciación maquinarias? ¿Qué sería? Depreciación maquinaria, ¿sería una cuenta de resultados? Regularizadora, ¿no? ¿Depreciación maquinaria es una cuenta regularizadora, sería? No. Depreciación acumulada es esta regularizadora del activo, por supuesto. Regularizadora del Depreciación activo, sería una cuenta de resultados El negativos. resultado, sí. resultado negativo, es decir, usamos la maquinaria para producir 10.000 unidades del artículo A y la depreciación de la maquinaria, que fue un factor de producción necesario para elaborar esos artículos, debe incidir en el resultado del ejercicio.
en el que se usó esa máquina. ¿Así es? Ah, profe, ¿no se tendría que incorporar ese costo, repartirlos en los bienes que se producen? En principio, sería un costo necesario para la producción de los bienes que la empresa comercializa, de los bienes de cambio. Por lo tanto, no es un resultado. En principio, si hay alguna ineficiencia en el uso de ese factor, de esas maquinarias, bueno, podemos pensar en que no todo ese costo deba incidir en como costo de producción de los bienes de cambio, ¿sí? Debería no incidir si es una ineficiencia, debería ser imputado al resultado, pero en principio el tratamiento que debería dársele es como un costo necesario para la producción de los bienes de cambio que la empresa comercializa. Por lo tanto, nosotros deberíamos ir acumulando estas depreciaciones vinculadas con los factores que están siendo usados en la producción como costos, ¿sí? Deberíamos acumularlos y por lo general esto se imputa como costo indirecto de fabricación, ¿sí? Muchas veces. De todas formas, ¿sí? Esto debería ser acumulado en una cuenta que luego se transfiere, ¿sí?, al costo de los productos en proceso. Y para ir acumulando, ¿sí?, este tipo de erogaciones, usamos cargas fabriles, costos indirectos de fabricación, o la cuenta, si ustedes quieren, depreciación maquinaria, para luego transferir su saldo a productos en proceso, como les decía. Esto tiene que ver con lo que vimos en la guía anterior, ¿sí? La guía de bienes de cambio. Ahí nosotros analizamos cuál sería la secuencia o el proceso que debe seguir una empresa industrial para acumular los costos de producción de los artículos. Y no solo para determinar el costo de incorporación de los artículos elaborados o producidos, sino también para determinar el costo de venta en esos casos también, ¿sí? Hay un ejercicio que nosotros tenemos para ejemplificar esa situación. Entonces, esto que tenemos acá no es, en principio, un resultado del ejercicio, ¿sí? Parte de eso puede eventualmente, ¿sí?, si está vinculado con ineficiencias o improductividades, y se debería imputar el resultado del ejercicio, pero solo en esa porción. El resto son costos necesarios. Además de esto, creo que el enunciado nos pedía exponer, ¿puede ser? No nos pedía exponer, pero si ustedes quisieran hacerlo, bueno, deberían siempre recurrir a los saldos, ¿sí?, que tienen las cuentas patrimoniales, ¿sí?, del activo de rubro bienes de uso y sus regularizadores. ¿Estamos? ¿Se entendió lo que vimos hasta ahora? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, lo que voy a hacer es compartir. Sí. En el Perdón. caso de que en este modelo de costos la depreciación se haga, digamos, en el mismo ejercicio que cerramos. Ponele si la maquinaria, en vez de estar el 15 de junio, hubiera estado ya el 31 de mayo para poder funcionar, digamos. Sí. ¿Qué tendríamos que, o sea, por Perdón. esa diferencia que tenemos? Discúlpame, no te escuché. ¿Podrías repetir? Y por la diferencia que tenemos, tendríamos que hacer, o sea, tendríamos que reconocer algo
en el caso de que estemos trabajando con esto con un modelo de costos. En el caso de que sí haya depreciación acumulada, digamos, en el ejercicio. Bien, te decía que si antes del 31 de marzo, ¿sí? No, de mayo, que es el cierre del ejercicio económico, se hubiera puesto en funcionamiento la maquinaria, correspondería imputar al resultado de ese ejercicio las depreciaciones calculadas de acuerdo al método elegido, ¿sí? Lo más común, ¿sí? O por ahí más razonable, como criterio de depreciación para este tipo de activos, es fijar alguna unidad vinculada con la capacidad de servicio de esa máquina, y no tanto con el tiempo, como se hizo en este ejercicio. Por lo tanto, es probable que, de acuerdo a la fecha de alta, ¿sí? de la maquinaria, ¿sí? Y a su comienzo a su inicio de operación, si nosotros usamos un criterio que esté vinculado con unidades producidas o con horas que es capaz de, digamos, funcionar esa máquina, y la depreciación sea más razonable, ¿no? Que imputar a un ejercicio de acuerdo a un método lineal una cuota de depreciación que está vinculada con el tiempo transcurrido y no con la capacidad de servicio usada de esa maquinaria, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿sí? Podría ser poco razonable el cómputo de la depreciación, porque más allá de usar un criterio admitido, que tiene que ver con depreciar conforme al método de la línea recta, y eso no estaría representando la forma en la que esa máquina, ¿sí? va perdiendo su capacidad de servicio. Creo que tu pregunta apuntaba a eso, ¿no? Estaríamos computando por ahí con pocas unidades producidas u horas trabajadas, o poco, en definitiva, poco consumo de su capacidad de servicio, una cuota de depreciación y por ahí desproporcionada. Bueno, ahí uno lo que tiene que hacer es justamente un análisis de cuál es el criterio de depreciación que sería más razonable usar de acuerdo a la naturaleza del activo que uno va a depreciar, ¿no? Entonces, elige aquel que sea más representativo. Y muchas veces en estos casos del equipamiento que se usa en una industria, hacerlo de forma lineal es realmente poco razonable, y para otros activos realmente no, para ciertos activos por ahí no implica una diferencia o ninguna distorsión, ¿sí? En cuanto a ese consumo de capacidad de servicio. Pero sí, si nosotros respetáramos el enunciado, cambiándole la fecha en la que se pone en funcionamiento, y deberíamos imputar una décima parte del costo a ese ejercicio, porque la política, en este caso contable, indicaba que debíamos atribuir al ejercicio en el que se pone en funcionamiento la totalidad de la cuota de depreciación. Recuerden también que en el método lineal uno también puede depreciar de forma proporcional, ¿sí? Considerando la cantidad de meses transcurridos y no el año completo, ¿sí? Entonces eso nos daría en ese caso una proporción mucho menor, sería de ese 10% una doceava parte en este caso, ¿sí? Pero sí, el método lineal es muy simple,
pero bueno, puede arrojar distorsiones en cuanto a la atribución de los resultados a los diferentes ejercicios si uno considera el consumo de la capacidad de servicio que es capaz de brindar cada uno de esos bienes. ¿Más o menos quedó contestado? ¿Me escuchan? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ah, bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda de este ejercicio, de lo que hemos hecho? Profesor, yo tengo una duda, pero porque no lo entendí, bueno, en otro ejercicio también que estuve mirando. La cuenta depreciación maquinarias. Cuando usamos esa cuenta, o sea, usted usó depreciación maquinarias a depreciación acumulada de maquinarias, ¿no? Esa cuenta depreciación maquinarias, no entiendo por qué se usa. Yo tenía entendido que cuando hacíamos la depreciación, la hacíamos contra la cuenta de depreciaciones del ejercicio. No sé si estoy equivocada, porque Claro, bueno, el año pasado lo vimos distinto. No sé cómo decir. está bien. Yo les decía, en este caso estas depreciaciones en general van a ser un costo necesario, ¿sí? Van a ser un costo necesario. Por lo tanto, las tenemos que acumular en alguna cuenta que después se transfiera su saldo a la cuenta producción en proceso. Pero solo porque estos bienes están vinculados con la función de producción. En los casos en los que Perdón que lo el bien... interrumpa. Sí. Sí, porque a ver si viene por ahí. Yo el año pasado cuando hice contabilidad 1, esa cuenta que utilizamos para activar se llamaba costo de producción, era una cuenta de movimiento. Está bien. ¿Es el equivalente a esta cuenta? Sí, exacto. Por eso les decía, muchas veces en lugar de evitar esa cuenta, yo le puse depreciaciones para saber cuál es la naturaleza de los costos que uno está acumulando, ¿no? Porque pueden ser significativos. Entonces, esa cuenta, en esa registración, sería una cuenta de movimiento que va a transferir el saldo a producción en proceso, ¿sí? Les dije también que se suele usar costos indirectos de fabricación o cargas fabriles directamente como cuenta deudora. Pero muchas veces, para acumular estos costos que muchas veces son indirectos, usamos cuentas que sean un poco más representativas, ¿sí? de lo que nosotros estamos acumulando. Si nosotros quisiéramos tener un control de las depreciaciones, ¿sí? De los bienes que se emplean en la producción de esos artículos que se están vendiendo, si nosotros usáramos para todo cargas fabriles o costos indirectos de fabricación, la verdad que en esa cuenta nosotros perderíamos el rastro de, por ejemplo, cuánto se acumuló en concepto de depreciación. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿De ahí qué puse es depreciación. Ahí yo puse depreciaciones maquinarias, pero esa cuenta su naturaleza no es ser una cuenta de resultado, ¿sí? Ahí acumulamos las depreciaciones, ¿sí? De esos bienes, pero después debemos transferir a costo indirecto de fabricación, a carga, a producto en proceso. Podríamos tener costos indirectos de fabricación y subcuentas donde cada una represente, ¿sí? algún concepto distinto. Por ejemplo, cargas fabriles, depreciaciones, cargas fabriles, materiales indirectos, carga fabriles, mano de obra indirecta, si uno quisiera acumular los costos y tener información sobre ciertos elementos de interés que integran esos costos indirectos de fabricación o esas cargas fabriles.
O sea que esta cuenta es una cuenta de movimiento. Claro, nosotros ahí, esa cuenta va a transferir su saldo, necesariamente. Puede transferir todo a producción en proceso, o parte a producción en proceso y parte a resultado si se verifica la existencia de alguna ineficiencia en el uso de esas maquinarias, ¿sí? Que haga que no todos esos costos debamos considerarlos como necesarios. Está bien, o sea que en algún momento la vamos a refundir. Por supuesto, la tenemos que refundir no en algún momento, sino dentro del ejercicio, ¿sí? Cuando concluya el proceso productivo o al menos al cierre del ejercicio, porque esas cuentas, ¿sí?, por su naturaleza, ¿sí?, no acumulan saldo, digamos, mejor dicho, el saldo que acumulan debe ser necesariamente aplicado, ¿sí?, a algún activo o transferido al resultado del ejercicio. Es una cuenta, Bárbaro, muchas gracias. ¿sí?, de movimiento. Nosotros tenemos varias cuentas de movimiento que son las que fuimos revisando en bienes de cambio, ¿no? Entonces ustedes deberían por ahí recuperar esos ejercicios y ver cuando estamos trabajando con una empresa industrial, bueno, cuáles son las cuentas de movimientos que habitualmente se usan en ese tipo de contabilidades. ¿Sí? Y ahí van a encontrar justamente estas que les mencioné. Mano de obra indirecta, materiales indirectos, costos indirectos de fabricación o cargas fabriles, ¿sí? Son todas cuentas. Mano de obra, sí. Mano de obra, ya les dije, son cuentas todas que van a transferir, ¿sí?, su saldo a producción en proceso al cierre del ejercicio, al menos, ¿sí? Si no es con cada fin de ciclo, si es de acuerdo al proceso. También hay que ver cuál es la naturaleza del proceso productivo, ¿no? Hay procesos que son continuos, ¿sí? Y hay procesos que tienen ciclos, ¿sí?, donde tienen una fecha que se puede identificar de inicio y de finalización. Entonces, el proceso de acumulación de costos en esos casos va a ser diferente, ¿sí?, la forma de trabajarlo. Pero eso ya lo van a ver. Lo importante es que ustedes sepan que hay ciertos costos, ¿sí?, hay cuentas que son patrimoniales del activo de bienes de cambio, como materiales o materias primas, ¿sí?, que ustedes, eso lo vimos, productos en proceso y productos terminados, y después hay otras cuentas que son cuentas de movimiento que van acumulando, ¿sí?, débitos que luego van a ser transferidas a sus saldos a las cuentas patrimoniales productos en proceso, ¿sí?, que tienen que ver justamente con esto de mano de obra. Mano de obra, recuerden, mano de obra directa, mano de obra indirecta, materiales o materias primas y materiales indirectos y otros costos de fabricación, todo lo que sea que no sea materia prima directa, ¿sí?, materia prima o materiales directos, ¿sí?, van a ser acumulados en cuentas de movimiento que luego van a ser transferidas a producción en proceso, ¿sí?, o productos en proceso. Por eso les insisto, bueno, para entender bien esto y para tener una representación gráfica de la situación, les recomendaría que vuelvan a revisar el ejercicio ese de bienes de cambio que tenemos en la guía. Estoy buscando ahora para compartir con ustedes la solución del ejercicio que vimos recién. Lo guardé, lo habíamos llamado, ¿alguien recuerda el nombre que le asignamos?
No lo encontré. A ver si está, lo tenemos por acá. Solución ejercicio 9. Supuestamente así lo llamamos. 6, ¿no era? Ah, 6, sí. ¿Y dónde quedó? ¿Dónde quedó? Sí, 6. Acá está. Solución ejercicio número 6. Guardar como lo voy a guardar en el escritorio y ahora lo comparto nuevamente. Vamos a ver si... Se los estoy mandando por el chat. Escritorio. Acá está. Solución ejercicio 6. Bueno. Di un error. Vamos a volver a intentarlo. Ahí está. Ahí quedó, sí, en el chat, la planilla de Excel. Así que quien quiera detenerlo, lo puede descargar de ahí mismo. Bien. ¿Alguna duda más? ¿Alguna cosa para comentar? ¿Alguna sugerencia? Profesor, yo quería saber si iban a subir las resoluciones de los otros trabajos prácticos. ¿De qué otros trabajos prácticos serían? De Nosotros los ya anteriores subimos. temas. De la guía de bienes de uso. Claro. Bien, sí. Sí, ahora terminamos la guía y yo les voy a subir las soluciones. Las de la guía de bienes de cambio las dejamos a disposición en el aula hace unos días, ¿sí? Y también dejamos a disposición, no sé si ustedes lo advirtieron, las soluciones de la actividad de formación práctica número 1 y número 2. No sé si pudieron descargarlas. Las dejamos en el aula, debajo del enunciado, ¿sí? Debajo de la actividad dejamos las soluciones, las dos primeras. Y los resultados de la primera los tenemos, y vamos a tener en estos días lo de la segunda actividad de formación. Pero de todas formas, ustedes, si ustedes quieren revisar su solución, tienen a disposición nuestra propuesta, ¿sí? Recuerden que lo que nosotros les entregamos es una solución sugerida. No significa que sea la única respuesta posible ni la única forma de encarar. Ustedes en algunas actividades de formación tienen situaciones que son más abiertas que otras. Que sea abierta significa que ustedes pueden interpretarlo, ¿sí? Y solucionarlo de una forma por ahí distinta a la que propuesta por nosotros. Y eso se debe a que hay un montón de datos que no están, y que muchos de ellos dependen de supuestos que ustedes hacen cuando interpretan lo que nosotros damos, o información que ustedes usan, que es adicional y que la obtienen de diferentes fuentes, para completar, ¿sí? Para completar un panorama, ¿sí? O para tener definidas ciertas variables que en el enunciado en concreto no aparecen. Sobre todo en la actividad de formación 2, ustedes tenían un margen más amplio como para dialogar, ¿sí? Con su interlocutor, que es la persona que les escribió sobre el problema que tenía frente a una situación concreta, que era ver qué hacía con fondos excedentes que tenía. Entonces tenía ciertas ideas, ¿sí? Cierta idea, pero faltaban ciertos elementos. Bueno, esos elementos que estaban faltando, ustedes a través de investigación y conocimiento que ya tenían sobre el rubro, podían asesorar a la persona. Bueno,
ese asesoramiento que ustedes dieron implicó buscar información en internet, seguramente. Los que no sabían que era un fondo común de inversión, bueno, tuvieron que aprenderlo, y conociendo las características de ese instrumento financiero, las necesidades del cliente, brindar, ¿sí?, una propuesta, ¿sí?, de solución que sea satisfactoria para él, ¿no? Entonces, hay situaciones que no están estructuradas, que no están completamente definidas, y que requieren de un diálogo con su cliente en este caso, que era quien les hacía la consulta, para ir obteniendo información adicional y les permita muchas veces relevar la verdadera necesidad del cliente. Muchas veces el cliente no sabe lo que necesita, ¿sí? Entonces uno tiene que ir acompañándolo en ese proceso para que realmente se defina cuál es la situación, y a partir de esa definición armar una propuesta, ¿sí? En este caso era qué debía hacer en esa situación, o poder asesorarlo de forma tal que el cliente pueda contar con herramientas, ¿sí?, porque la idea es esa, con herramientas para tomar decisiones. En este caso, el cliente no estaba seguro de qué hacer, es decir, estaba frente a una necesidad de asesoramiento para buscar información de una persona calificada en la materia, y con esa información, bueno, ser capaz de tomar una decisión económica que sea provechosa para su negocio. Eso es lo que nosotros buscamos en la segunda actividad. La primera era más acotada e implicaba la aplicación de normas, ¿sí? Entonces esas son situaciones que son, nosotros decimos, estructuradas, en las que no hay tanto margen, ¿sí?, para hacer propuestas, o dicho de otra forma, no van a diferir de forma sustancial las respuestas que ustedes pueden dar, porque están frente a la necesidad de poner en práctica un conocimiento y una norma que indica de forma clara qué se debe hacer en esos casos, ¿sí? Sobre las actividades de formación tiene la solución. Sobre las guías, entonces les dejamos bienes de cambio, ahora les dejamos las de bienes de uso. Y si tienen alguna pregunta más, tenemos todavía unos minutos para responderlas. Yo tengo una duda, profe. Si nos diera el enunciado un valor de rezago, ¿tendríamos que hacer lo mismo? En vez de restarle las depreciaciones acumuladas, se le restaría el costo de la maquinaria, el valor de rezago? Son dos cosas distintas, ¿sí? Hay que restar las dos cosas, pero en diferentes momentos y por diferentes motivos. Uno tiene que restar el valor de rezago para poder calcular el valor sujeto de depreciación, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con los elementos a considerar para la determinación de la cuota de depreciación que corresponde registrar en ese periodo, ¿no? Y otra diferente es cuál es la parte de ese costo que ya se consumió, ¿sí?, y que nosotros ya imputamos a resultados de ejercicios anteriores, que es el costo, que es la depreciación acumulada al inicio del ejercicio, más, bueno, la cuota de depreciación que se registre en el ejercicio con el que estás trabajando. Entonces, la depreciación acumulada hay que restarla, ¿sí? Hay que restársela de ese valor que nosotros calculamos en nuestro ejercicio, que eran 907.000 pesos, ¿sí?, que representaba el costo, ¿sí? O mejor dicho, la acumulación de costos, porque en realidad es un proceso eso. Entonces, valor de rezago es un dato que yo debo restar a los efectos de calcular la depreciación. Y la depreciación acumulada se la debo restar
porque es parte del criterio de medición de la partida, ¿sí? El modelo de costo implica medir a su valor de origen, ¿sí? Al costo de incorporación neto de la depreciación acumulada. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Bueno. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? ¿Esta clase la va a subir? Sí, ahora la está grabando el profesor. Bueno. Va a quedar en su máquina y después cuando me pase la grabación, la subimos. ¿Algo más? Profe, vamos a hacer el repaso de bienes de uso. ¿Bienes de uso o bienes de Sí, de uso. Sí, no tenemos mucho tiempo, más no nos queda para hacer un repaso completo, pero el repaso tenía la intención de hacer como un raconto de lo que nosotros, con un raconto parecido al que hicimos con el de bienes de cambio, ¿no? Que ustedes sepan definir, ¿sí? Lo vamos a enunciar, ustedes deberían saber a qué nos referimos cuando hablamos de bienes de uso, ¿sí? Ustedes saben ya que se trata de bienes tangibles que se usan en la actividad principal del ente, ¿sí? Ese es su destino, que no están destinados a la venta y que incluyen bienes que están en construcción, tránsito o montaje, ¿sí? Y obviamente los anticipos a proveedores por las compras de estos bienes. Entonces, ustedes tienen que saber qué se entiende por bienes de uso, cuáles son sus características principales, ¿sí? Deberían saber cómo se incorporan al activo. La incorporación puede ser por adquisición, por fabricación o construcción, pueden ser recibidos por aportes, ¿sí? Donaciones o trueque. Entonces, en cada uno de esos casos, ustedes tienen que saber determinar su costo de incorporación al activo. Deberían también considerar qué ocurre con los costos en los que se eroga digamos, con posterioridad a la medición inicial, y me estoy refiriendo a qué ocurre cuando existe una mejora, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una reparación o estamos frente al mantenimiento de algún bien de uso? Entonces, ¿qué hacemos contablemente en cada uno de esos casos? Ahora bien, una mejora puede, ustedes ya saben, que puede puede aumentar la vida útil, puede mejorar la calidad de producción, o puede mejorar el valor de rezago final de ese bien, o puede reducir los costos de producción, ¿no? Entonces, en ciertas ocasiones, esas mejoras pueden derivar en un cambio, o sea, van a afectar, por supuesto, el cómputo, el cálculo de la depreciación, pero muchas veces no solo porque va a afectar el valor depreciable, sino que también puede afectar la vida útil. Y si cambia la vida útil, bueno, ustedes tienen que saber cómo impactan, ¿sí? Todos esos cambios en la determinación de la depreciación. Porque nosotros podríamos en un parcial, por ejemplo, incorporar una mejora que, no sé, afecte el valor de rezago final. Entonces ustedes deberían ser capaces de determinar, bueno, cómo afecta en el ejercicio corriente y en los ejercicios futuros la depreciación que deben reconocer en cada uno de ellos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tenemos que ver qué tratamiento contable le damos a eso. Más allá de que o se active o se mande resultados,
cuando se activa tiene ciertos impactos y bueno, uno debe saber determinarlos y cuantificarlos y registrarlos. Nosotros, además de esta situación, ¿sí?, tenemos que trabajar como una particularidad respecto de otros rubros, todos los costos que están vinculados con la construcción o fabricación de un bien de uso, o inclusive, como vimos recién, en bienes adquiridos, los costos vinculados con la puesta en funcionamiento o la puesta en marcha, ¿no? Entonces, hay ciertos costos que son propios, ¿sí?, de estos bienes y que debemos saber qué hacer con ellos, cómo trabajarlos. Debemos conocer los diferentes métodos que tenemos para depreciar los activos. Debemos saber calcular, ¿sí?, o determinar las cuotas de depreciaciones en función del tiempo o en función de otras condiciones, como pueden ser unidades producidas o kilómetros recorridos, ¿sí? Es decir, determinar las cuotas de depreciación que están vinculadas con otros factores que no son el tiempo. Entonces, deberían practicar eso, porque es algo que se evalúa y es algo muy sencillo. O sea, pueden ganar puntos tranquilamente con eso. Si lo saben hacer, por supuesto, como corresponde. Y ustedes deberían saber cómo medir al cierre estas partidas. Nosotros vimos dos modelos, el modelo de costo y el modelo de revaluación. Sobre el modelo de costo ya estuvimos hablando algo, y nos quedaría repasar el modelo de revaluación. No tenemos tiempo, obviamente, como para verlo completo, pero sí, yo les recomendaría que ustedes revisen al menos lo que tiene que ver con la aplicación por primera vez del modelo de revaluación, para saber cómo determinar, ¿sí?, en primer lugar, el valor revaluado, qué hacer con las depreciaciones acumuladas. Recuerden que tienen dos alternativas para trabajar las depreciaciones acumuladas a esa fecha, y saber trabajar el saldo por revaluación, es decir, ¿qué hago con el saldo por revaluación? Esas serían tres cuestiones básicas que ustedes deberían revisar. No hay más que eso, o sea, es como puntos centrales: incorporación al activo y medición al cierre. Ustedes saben que son dos ejes de nuestra materia en todos los rubros. Entonces deberían ocuparse de esos temas, revisarlos, repasarlos. No hay nada que no hayamos visto, está todo en las guías y tienen ejercitación de cada uno de los temas. Así que yo les recomiendo que retomen, ¿sí?, la guía, la revisen tranquilos y vean a qué se refiere cada uno de los ejercicios que nosotros tenemos, ¿sí? Cada uno de esos ejercicios implica la aplicación de algún concepto que se vio teóricamente y que es importante. Así que revisen eso, y con eso creo que tendrían un panorama completo de los aspectos más importantes que nosotros evaluamos sobre este rubro. Genial, profe, muchas gracias. Le hago una No, de consulta nada. igual sobre Sí. la clase grabada del lunes pasado. ¿La van a subir o hubo algún problema? Lunes Digamos, al grabar. pasado me voy a fijar sobre qué era, y sí, si no está disponible vamos a subir. Fue el repaso de los bienes de cambio, creo, la clase pasada. Bienes de cambio, sí. Bien, sí, lo voy a buscar y lo vamos a subir. Buenísimo, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra cuestión? Ahí, profe, en el chat un compañero preguntó si en el parcial se incluyen todos los temas vistos hasta el momento o faltan temas. No. Nosotros evaluamos lo que es la parte práctica hasta el rubro de bienes de cambio.
perdón, bienes de uso, disculpame, bienes de uso. Y en lo que tiene que ver con la teoría, incluimos propiedades de inversión. Además de bienes de uso, incluimos ese rubro desde el punto de vista conceptual. Es decir, ustedes pueden encontrar alguna pregunta vinculada con propiedad de inversión, pero no vamos a incluir ningún ejercicio práctico del rubro. ¿Estamos? Profe, ¿y con preguntas teóricas a qué se refiere? O sea, ¿a qué tipo de preguntas? ¿De cómo se incorpora el bien? O... Y tienen ejemplos en todos los parciales que subimos al aula virtual. Yo te podría dar algunos, pero si vos querés ir a la fuente, podés revisar todas las preguntas que nosotros hicimos en los últimos 5 años en el parcial recuperatorio y recuperatorio final. Eso es lo mejor, digamos, la mejor respuesta que te puedo dar. Y ahí vas a ver preguntas sobre cuestiones vinculadas, no sé, a la medición inicial de algún rubro o de alguna partida, o a la medición periódica de alguna partida, de algún bien en particular, o el tratamiento contable de alguna situación concreta, o la aplicación de algún concepto, o la definición de algún concepto. Entonces, revisando eso y tratando de responder cada una de esas preguntas, creo que vas a lograr el mejor entrenamiento posible para enfrentar esa situación en el parcial. Las respuestas tienen que ser conceptuales, ¿sí? Claras, concisas y basadas en todo lo que nosotros estuvimos viendo. Si sos capaz de dar una respuesta clara a esas preguntas, vas a estar más que preparada para el parcial. Y hay una variedad importante. Fíjense que hay al menos 2 preguntas por cada parcial. De los últimos 5 años, son 10 por 3 instancias, son 30 preguntas que tienen ahí como para hacer el repaso. Profe, una consulta. Yo tengo algunas dudas con algunas preguntas, así que de hecho de parciales anteriores, pero se lo podría consultar también así a los profesores en clase para ver si Sí, están por bien supuesto. o... Las consultas las podés hacer en clase o las podés hacer por el aula virtual. ¿Sí? Sí, por el aula virtual me parece mucho más difícil, porque capaz que yo las preguntas Claro. que hago o la manera de contestarla no es de la forma, pero sí he estado buscando dentro de la bibliografía y igual me quedan dudas a ver si están bien o no. Así Claro. que Sí, podría sí, consultar. podés efectuar preguntas que tengan que ver con los parciales Sí, a cualquiera de nosotros. Sí, igual le he contestado así algunas de las guías y también me quedan ahí también en duda a ver si están completas o no, porque por Está ahí es bien. medio acotado. Así que Sí. bueno, consultaría en clase. Bueno, perfecto, sí, así tiene que ser, ¿sí? Dale, gracias. Hay que preguntar y sacarse las dudas en las clases, que es la oportunidad de hacerlo. Bueno, son las 4:02. Si alguien tiene alguna pregunta más, no hay problema, nos quedamos un ratito más. Y si no, los libero, por supuesto, porque sé que tienen que cursar otras materias. No, profe, no hay más dudas, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos entonces el día jueves.